Paso a vosotros, hermanos. Tomen su asiento, por favor. Bendigo de veras de todo corazón, hermanos. Bendigo mucho a Dios, hermanos, por los sentimientos que pone en mí cuando dirige. Porque los directores nos transmiten, ¿verdad, hermanos? Lo que ellos pretenden. Y todo lo que has hecho, Dios te bendiga, amén, en todo. ¿Sí? Quiero estudiar, hermanos, en esta tarde, en este mediodía. Primero, en estas fechas, ¿cuántos años tenemos de independencia? Díganme. No exactamente, díganle. Bueno, la hermana Sarita exacta, 213, ni más ni menos, ¿verdad, hermana Sarita? Sí. Pero una vez con mi esposa nos fuimos a Dolores Hidalgo. Todavía no teníamos hijos, hicimos nuestra ruta, se las recomiendo, hermanos. Quién sabe por dónde fuimos, pero llegamos a Dolores Hidalgo. Y estando en Dolores Hidalgo nos dijeron, aquí es donde Miguel Hidalgo dio el grito. Y le digo a mi esposa, pues vamos a creerles. Si ellos dicen que fue aquí, pues fue aquí, ¿verdad? Y ahí íbamos siguiendo la ruta de la independencia, pero el Cervantino nos quitó el tiempo, hermano, y ahí nos quedamos, ¿sí? Pero íbamos muy bien en nuestra ruta. Y quiero comentarles a usted, pero sabemos todo esto, que existió Miguel Hidalgo por los libros de historia, que existió María Morelos y Pavón, ¿quién más, hermanos, de aquel entonces? Que estuvo Abasolo, que estuvo Allende, ¿sí? José Ortiz de Domínguez. Ayúdenme, no me vaya a equivocar, porque se me estaba atravesando aquí una Z, dije Zapata, y yo dije no, porque me van a corregir, van a decir, hermano, está en la revolución, ¿sí? Hay tantos personajes que aparecen, pero nosotros creemos porque en la escuela nos dijeron que existieron y vemos monumentos de ellos, ¿están de acuerdo? Si vamos a Morelia, está ahí ¿quién? Hay un monumento muy grande de Morelos, ¿sí? Si vamos hacia Hidalgo, también hay un monumento muy grande de Miguel Hidalgo. Y si seguimos caminando, hermanos, vamos a ver muchos monumentos de personas. Y nosotros creemos que existieron. Quiero ir con ustedes primero, antes de abrir la Escritura. Hay algo que le estuvo pegando mucho a la iglesia del primer siglo. Y lo veíamos en los varones. A mí, hermanos, de verdad, aquí está Abrancito Gordillo y todos. Cómo me fascinan las clases de los varones, Disfruto con las dudas que nos quedamos, ¿verdad? Cada quien hace sus filosofías, hermanos, pero bien voladas, luego digo. Pero están muy buenas y luego nos ponemos a meditar y la verdad que se me pasa muy rápido. Cuando me doy cuenta ya son 12:30 y se acabó el tiempo, pero estábamos hablando del gnosticismo, ¿se acuerdan? Y algo, hermanos, que le pegó a la iglesia del primer siglo, a la iglesia del segundo siglo, fue hablar del gnosticismo. Había invadido el gnosticismo, esas personas del pensamiento griego habían invadido a las iglesias y el gnosticismo hacía algo, separaba, mis hermanos, lo que es la materia del espíritu. Decía, el cuerpo, lo que tú tienes, es malo, es pecaminoso, pero tu espíritu es el bueno. Así es que traían una teoría. Haz de tu cuerpo lo que y de tu espíritu, ese sí, conéctalo con quién. Y a veces, hermanos, todas esas mentalidades, ¿ustedes creen que también ha envuelto a nuestra iglesia? A veces somos gnosticistas sin darnos cuenta. Empieza nuestra semana y posiblemente, voy a comentar así al aire, hermanos, le damos, ya voy terminando, pero entre paréntesis, le damos vuelo a la hilacha. Eso iba a decir, gracias, hermana Sarita. Le damos vuelo a la hilacha entre semana. ¿Y el sábado qué pasa, hermanos? Se conecta nuestro espíritu
y nuestro espíritu purifica nuestro cuerpo. Pero llega el domingo y regresamos nuevamente a esa vida y el sábado nos volvemos ¿a qué? A purificar. Y es un pensamiento gnosticista, porque los gnósticos, hermanos, separan eso. Haz de tu cuerpo lo que tú lo que tú quieras, pero tu espíritu siempre debe estar conectado, porque todo y la salvación, ellos decían, la salvación tú la vas a encontrar por la gnosis. ¿Por qué, hermanos? Por el conocimiento. A la manera que tú estudies, que tú profundices, va a estar ahí la salvación. Pero entonces, hermanos, llegó el docentismo. El docentismo, ¿sabe qué decía? A ver, lo que ustedes vieron y creen, Jesús fue un fantasma. Imagínense eso, hermanos. Yo les pregunto, ¿en los tiempos de los discípulos creían en los fantasmas? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué, hermanos? Denme un texto bíblico. Ah, exactamente, porque era una mentalidad que ellos tenían de que había fantasmas. Y a Jesús, ¿sabe qué dicen estos hombres? El docentismo, que era un fantasma, que era una persona de otro lado, que había venido. Pero también, a ver si lo puedo pronunciar, porque no son palabras mías estas, hermanos, no es de mi diario vocabulario. Alguna vez quizás se los he escuchado a ustedes, a Dani o a Brancito, serintianismo, ¿lo han escuchado? Esto, hermanos, dice que Jesús tiene una doble personalidad, que a veces Jesús es humano, pero a veces que es divino. Entonces, estos hombres, que es Cerinto el que piensa esto, dice, ¿sabes por qué Jesús no pecó en el desierto cuando fue tentado por Satanás? Porque en ese momento se convirtió en divino y no podía una divinidad caer ante Satanás. Y no le dan un mérito a Jesús, hermanos, como humano. ¿Sabes por qué Jesús hacía milagros? Porque era divino. ¿Y sabes por qué no le podían hacer mal? Porque en ese momento se convertía en Dios. Y entonces es un Dios en la tierra que no puede pecar. Y sacan una serie, hermanos, de filosofías, de pensamientos que iban alejando a las personas. Entonces nosotros debemos entender por qué se escriben los libros. ¿Por qué Dios permite que en Primera de Juan se escriba esto? Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, por favor. El docentismo, hermanos, cuando dice que Jesús es un fantasma, ¿qué nos está tratando de decir? Que es un espíritu que no es que Dani, que no lo podemos pero también que no existe, es algo que vieron, pero que no es tan tangible, que no está cercano, inmaterial. Entonces, Juan, miren cómo inicia la primera carta. Lo que era, ¿desde qué? Lo que hemos, ¿qué más? Vean la forma y la manera en que Juan se va a dirigir a la comunidad. Lo que hemos visto, ¿con qué? Lo que hemos contemplado. Y aún más que dice, a un fantasma, ¿lo podemos tocar, hermanos? No, y Juan dice, y palparon nuestras manos tocante a qué. Hermanos, disfruten el texto, porque Juan lo que está tratando de decirle a esa iglesia, vimos un Jesús vivo, un Jesús que estuvo entre nosotros, un Jesús que vivió entre nosotros. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto, ¿con qué? Juan era un testigo de que había visto a Cristo Jesús. Juan era un testigo de que había contemplado al verbo de vida. Y también era un testigo de que había, ¿qué, hermanos? Palpado, que lo había tocado. Dice la palabra de Dios que en la cena que hizo, hermanos,
se recostó en su pecho y era un discípulo muy amado por el Señor Jesús. Y entonces Juan le dice a esta iglesia, no me vengan a decir ahora con sus pensamientos que Jesús era algo irreal, que era un Jesús, un verbo que se escuchaba de él y que no existió entre nosotros y que nada más era como un fantasma que venía y se iba. No, dice, yo quiero que ustedes sepan que muchos de los que estamos aquí han pasado más de 60 años que se fue el Señor Jesús, hermanos. Pasó mucho tiempo. Por eso yo les comentaba de la independencia. Tenemos más de 213 años exactamente y todavía nosotros creemos que Miguel Hidalgo, ¿qué fue? El que inició todo esto. A lo mejor caemos en conjeturas, no fue él, fue otra persona. Pero que existió Vicente Guerrero, que existió ¿quién? José María Morelos y Pavón y muchos que podemos mencionar nosotros. Pero aquí Juan, 60 años después, le está diciendo a la iglesia, ese verbo que era desde el principio, yo lo palpé, yo lo toqué, se hizo carne, vivió entre nosotros. ¿Sí, hermanos? Dice, versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ¿qué? Lo que hemos visto y oído, eso que más dice el apóstol, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con quién más, hermano. Estas cosas les escribo para que vuestro gozo, ¿qué más? ¿En qué se gozaba el apóstol Juan? En Cristo, hermanos, en el Cristo vivo, en el Cristo que estuvo con nosotros, en el Cristo que fue verdaderamente el Hijo de Dios en la tierra. Y esto le está diciendo a la iglesia. Pero entonces vámonos nosotros para que vayamos tomando forma a lo que leía Dani, Primera de Juan, capítulo 3. Ya viendo el contexto de cómo se escribe esta carta, en Primera de Juan, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1. Dice así, mirad. Deme un sinónimo de mirad en este texto, hermanos. Crean, vean, ¿qué más? Fíjense, ¿sí? Fíjense, dice el apóstol, déjenme llamarle así. Fíjense, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué más, hermanos? Hijos de Dios. Ahí le vamos a dejar. ¿Qué hizo el Señor con nosotros, mis hermanos? Primero, nos hizo hijos de quién? Nos hizo hijos tuyos suyos. Y le quiero preguntar, los hijos de Dios, ¿qué tenemos? ¿Qué personalidad? ¿Qué irradiamos los hijos de Dios, hermanos? ¿Qué luz le damos a las personas, los hijos de Dios? Ayúdenme, Arelita, ayúdame con tu micrófono, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? A ver, un hijo de Dios, ¿qué da al mundo, hermanos? No me digan, alce la mano y dígame qué. ¿Ya no hay manos, hermanos? ¿Sí? Ahí, hermana Sarita. Pues damos buen testimonio de que somos hijos de Dios con nuestro comportamiento, nuestras palabras, con Muy todo. bien, buen testimonio. En una palabra, hermana Sarita. Allá atrás, solo una palabra, díganme, hermanos. Baruch. Ahorita que llegue el micrófono, Baruch. Congruencia. Gracias. Más. Son 10 hermanos los que van a participar. Llevo 2, hermanos. ¿Qué pasó? Bueno, acá adelante. Vitia. Templanza. Templanza. Testimonio. Más. Dani. Misericordia. Bueno, dale el micrófono para que diga misericordia. Misericordia. Gracias, Dani. Allá, Julio. Justicia. Justicia. ¿Qué más, hermanos? ¿Usted se siente convencido,
contento de ser llamados hijos o hijas de Dios? Dice aquí el texto, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que ahora somos llamados ¿qué? Hijos de ¿quién? Y si somos hijos de Dios, hermanos, tenemos luz, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos amor, misericordia, benignidad, tenemos fe, templanza, misericordia, bondad, paciencia, fe. ¿Qué más podemos agregarle, hermanos? Tenemos luz. Y en todo momento reflejamos, como ustedes lo han dicho, ¿a quién? A Cristo Jesús. Porque cuando Cristo Jesús estuvo en la tierra, por eso dice la palabra Emmanuel, hermanos. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Y la manera en cómo se condujo Cristo, la manera en cómo vivió Cristo con nosotros, fue Dios entre nosotros, porque fue un ejemplo de vida entre nosotros. Fue la manera en cómo Dios quiere que vivamos los hijos de Dios, hermanos, en armonía con Él. Y entonces, cuando nosotros somos hijos de Dios, vámonos a Mateo 5, que conocemos el capítulo. Mire qué sencillo es cuando estamos en la línea de Dios, cuando estamos en todo lo que Él quiere y verdaderamente somos los hijos de Dios. Entendemos estas palabras. Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los que, porque de ellos ¿qué es, hermanos? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué más? Bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, que dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando estamos en la línea de Dios, cuando somos verdaderamente hijos de Dios y conocemos el sacrificio del Señor, todas estas cosas están entre nosotros. Y nosotros caminamos en este mundo que es un peregrinar como verdaderos hijos de luz, como verdaderos hijos de misericordia, como verdaderos hijos llenos de fe. Pero ¿sabe qué hizo el gnosticismo? Por eso Juan dice, somos hijos de Dios. El gnosticismo lo que hacía es, lo que tú tienes de fe en el Señor, te lo voy a ir devaluando, te lo voy a ir limitando, te lo voy a ir quitando. Porque lo importante es que tú te metas en tu conocimiento y que profundices y vas a encontrar las cosas. No necesitas tú ser luz. Mientras tu conocimiento, mientras tu espíritu se conecte al Señor y tú sientas que estás bien, quédate ahí. Pero entonces llega el apóstol, vamos a regresar, hermanos, a 1 de Juan capítulo 3. Y él todavía lo complementa más, porque hay un problema ahí en esa comunidad. Dice, por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué qué? Porque no le conoció a Él. A veces las personas nos ven como extraños, hermano. Conocí un caso de una hermana que golpearon a su hija. Vea, es un testimonio real de veras, hermanos. Golpearon horrible a su hija. Y pastoreando a la hermana, me dijo, Iván, esa mujer que le pegó a mi hija, tengo un deseo enorme, que un día ella tenga una necesidad muy fuerte, que pase hambre, que tenga un problema en su casa. Y yo dije, ay, qué deseos, ¿verdad, hermanos? Y le dije, ¿por qué, hermana? Porque quiero que Dios me dé la oportunidad de ayudarle. ¿Qué enseñanza saqué ese día, hermanos? Porque mi cuerpo decía, pónmelo enfrente y vas a ver, ¿verdad, hermanos? Me va a conocer quién soy.
Pero cuando somos hijos de Dios, actuamos de manera distinta. Buscamos la oportunidad que Dios nos dé para hacer el bien a las personas. Y yo entre mí, hermanos, oraba y decía: Dios, dale la oportunidad a esta hermana. Porque la otra persona se va a quedar sorprendida, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo? Si yo le hice mal, ¿por qué me hace bien? Y a veces, hermanos, parecemos extraños en el mundo. De veras, parecemos extraños, pero el apóstol le dice a estas personas: por eso el mundo no nos conoce, porque no le conocieron. Y mientras no conozcan al Señor, hermanos, las personas a veces nos verán como extraños. Pero vuelve a insistir en el verso 2 y dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado ¿qué? Pero sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él. Y entonces, hermanos, me empecé a acordar de unos textos. Yo dije: ¿qué trata de decirnos aquí el apóstol? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como ¿quién? A ver, hermanos, tenemos esa esperanza. A usted le hace vibrar. Mire, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, ya no lo sabemos de memoria, pero a mí me gustaría mucho verlo en este día. Vea usted, les voy a platicar algo teórico en estos versículos, algo que es como un fantasma, hermanos. Verso 3: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que ¿qué? Hermanos, de esto está hablando Juan en su carta. Porque nosotros creemos. ¿Usted cree en el encuentro que vamos a tener con Jesús? En ese encuentro glorioso, ¿lo va a creer? Regresemos a Juan, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3. Entonces Juan dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Qué está diciendo el apóstol? Hoy vivimos momentos hermosísimos con Jesús. Vivimos momentos de intimidad con Jesús. Si yo le dijera: amada iglesia de Belisario, escribe una carta, ¿quién es Jesús para usted? ¿Qué cartas escribiríamos? Algunos dejaríamos el tintero, hermanos, para llorar. Porque Jesús ha hecho tantas cosas para nosotros. Pero el apóstol le dice: pero ese no es el clímax. Porque viene algo más grandioso. Y es que, hermanos, cuando Él venga, cuando suene la trompeta. Y vámonos, por favor, a 1 Corintios, capítulo 15. Vea cómo y en qué mentalidad está Él. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, 1 Corintios capítulo 15, por favor. Ahora sí me traje la Biblia rápida, hermanos. Versículo 51. He aquí, os digo un misterio. No todos ¿qué, hermanos? Pero todos seremos como en un momento, en abrir y cerrar los ojos, a la final trompeta. Porque ¿qué dice el apóstol, hermanos? Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos ¿qué más? Hermanos, esas palabras a mí me llenan. Porque si Juan está diciendo que le veremos tal y como es Él, tenemos que ser transformados.
Porque esta parte corruptible no puede ver al Señor Jesús. Tiene que ser transformada en incorruptible, dice la Escritura. Y entonces el apóstol dice, ahora sí le veremos. Vamos a regresar, hermanos, otra vez para disfrutar el texto. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de qué. Se han manifestado muchas cosas en nosotros, pero no hemos llegado a ese clímax, hermanos, a esa magnificación, a ese potencial que debemos tener. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, yo lo entiendo, hermanos, cuando Él esté, cuando venga su regreso, seremos semejantes ¿a quién? Porque seremos transformados, porque le veremos tal. Hermanos míos, en este mediodía, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿creen en esto? Hermanos, ¿creen en esto? Aquella iglesia, los gnósticos, ¿saben qué habían hecho de la fe? Algo intangible, hermanos, algo irreal. Y entonces la comunidad de fe iba perdiendo esa fe, y lo que está haciendo el apóstol es volver a levantar esa fe y les decía, crean en todo esto que va a suceder. Crean en que ustedes son hijos de Dios y manifiéstenlo todo el tiempo, porque un día le veremos tal y como Él es. Y el verso 3, que es al que quiero llegar, hermanos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? En esta tarde, hermanos, mediodía, a mí me gustaría que usted se preguntara si ha perdido la esperanza. Como iglesia, hermanos, Dios lo sabe, hemos sido muy golpeados. Y muchos de nuestras hermanas y hermanos han cerrado sus ojos. ¿Y los extrañamos, hermanos? Hemos llorado por ellos, ¿verdad? Nos acordamos de sus consejos, nos acordamos del dolor. Pero aquí el apóstol dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, tenemos todavía esa esperanza, hermanos, de que le veremos, de que seguiremos transformados. Todo esto es por fe, hermanos. Cuando me he metido a las clases de teología o me he metido a hablar con filósofos, lo que yo les digo, lo que no vas a poder es con mi fe. Tú podrás decir lo que quieras, pero no vas a poder con mi fe. Y me dice, ¿por qué? Porque mi fe es de niño. Y creo todo. Si me vas a hablar de la ballena, de Jonás, y me vas a decir que no existió la ballena, yo te voy a decir que siempre existió. ¿Sí? Aunque diga un gran pez y tú me digas que no existió Jonás, yo te voy a decir que siempre existió. Porque es parte de mi credo. Pero aquí está luchando contra unos pensamientos, hermanos, que ya ni tienen el deseo de ver al Señor. Por eso se escribe esta parte y dice, porque le veremos tal y como Él que. En la Biblia, hermanos, y en nuestra experiencia, ha sido hermosísimo saber, sentir y conocer de Jesús. ¿A usted le gustaría verlo, hermanos? Yo caería de rodillas, hermanos, y me pondría a adorarlo. Si hoy caemos de rodillas, ¿verdad? ¿Qué será en la eternidad, hermanos? Hermanos míos, no perdamos esa experiencia. No perdamos la esperanza. Y después dice el apóstol, a mí me encanta la siguiente parte.
Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, sé que. ¿Qué quiere decir se purifica, hermanos? El parecerse a Cristo cada día, el quitar el pecado. Filipenses 2:12, por favor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice el apóstol, ocupaos ¿qué? Con temor y qué más, hermanos. Porque la esperanza, cuando uno se cuelga de la esperanza, uno se purifica, hermanos. Uno cuida la salvación. Uno está entregado, ¿sabe qué? A potencializar el reino de Dios. Porque somos hijos de Dios. ¿Y qué hace el pecado? Nos quita de ser hijos de Dios, hermanos. Nos separa de ser llamados hijos de Dios. Y cuando estamos separados de ser hijos de Dios, ¿hacia dónde tiene la tendencia el ser humano? Hacia el pecado. Y dice el siguiente verso, es contundente el apóstol. Todo aquel que comete pecado, ¿qué dice? Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar, ¿qué más, hermanos? Nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice la palabra, hermanos? Díganmelo, hermanos, ¿qué dice? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha, ¿qué más? Nuestra esperanza, hermanos, a veces se va diluyendo. ¿Sabe por qué? Porque no nos permitimos conocerle a Él. Porque no profundizamos en Él. Porque no llegamos de rodillas a Cristo Jesús y le decimos, hay cosas, Padre Celestial, que lleguemos con nuestro Padre Dios, hermanos, que yo no puedo cambiar. Hay cosas, Señor, que cuando termine el sábado regreso a mi manera de vivir. Hay cosas que veo tan natural y que son pecado. Y yo te pido que en Cristo Jesús me ayudes. Y el pecado, hermanos, diluye la esperanza y hace que las cosas las veamos lejanas. Hay personas que cuando viven en el pecado, la esperanza ha desaparecido de ellos. Y ya no les importa, hermanos, volver a ver a Cristo Jesús. Pero usted y yo somos hijos de Dios, hermanos. Usted y yo diariamente debemos dar esa luz. Debemos de dar misericordia, paz, amor, templanza. Potencializar el reino de Dios. Y entonces, hermanos, tomarnos de la esperanza que es en Cristo Jesús. Y dice la palabra que le veremos a Él tal y como que, mis hermanos. ¿Cómo será cuando le veamos? ¿Viviremos para adorarle? Yo estaba escuchando a mí y me estaba llenando de veras el corazón, hermanos. Viviremos para adorarle. Adorarle no nada más es cantarle, hermanos. La palabra adorar es muy amplia, pero sí quiero decirle que viviremos en armonía delante del Señor. Así es que, hermanos, nos pueden venir vientos y nos pueden golpear y nos pueden hacer para un lado y para otro. Yo le quiero pedir a usted que no pierda la esperanza, hermanos, y que siempre se tome de ella, porque le veremos tal y como Él es. Que el Señor les bendiga en esta tarde, hermanos.